Dios te bendiga. Es para mí una bendición poder saludarte por este medio y como de costumbre diría, para cada semana estamos compartiendo el consejo de la palabra de Dios y bueno, en esta ocasión quiero hablarte de las maldiciones y las bendiciones o el efecto de las maldiciones y las bendiciones. Y bueno, yo creo que es un tema que quizás tú has escuchado hablar muchísimo, pero bueno, siempre hay algo que el Señor quiere hablarte hoy y yo creo que hay un consejo muy especial para nosotros, para tu vida, para tu familia y para tu casa. Así es que es importante poner atención y te bendigo en el nombre de Jesucristo si has sacado el tiempo exclusivamente para reunirte en familia, para poder escuchar la palabra de Dios con atención. Y espero que tengas un cuaderno, algo donde estés tomando notas y los versículos bíblicos y quizás una palabra que de pronto, mira, esto me sirve, esto es para mí. Así es que yo sé que te va a bendecir la palabra en esta hora. Así es que vamos a avanzar bajo la temática el poder de las maldiciones. ¿Qué te parece? El poder de las maldiciones. Hemos hablado mucho del poder de la bendición, bueno, en la boca o en la lengua está el poder de la vida y de la muerte y todo eso tiene que ver, obviamente. Pero, ¿qué te parece también si dijera que hoy vamos a aprender el poder de la lengua, por así decirlo, ¿verdad? De alguna manera. Así es que te invito para que pongas mucha atención y para que aprendas hoy, ¿verdad? Esas cosas que Dios quiere enseñarnos. Muy bien. Ahí donde se encuentran, deseo que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes, sobre su familia, sobre su casa, los jóvenes, los niños, adultos. Qué bueno es poder sacar el tiempo para aprender. Así es que empecemos por ¿qué es la lengua? La lengua es el órgano muscular situado en la cavidad de la boca, ¿verdad? Que por ella me estoy comunicando con ustedes, por ella estoy hablando, ¿verdad? Y que sirve para gustar, para deglutir y para articular sonido, porque de esta manera es que yo me estoy comunicando con ustedes también. El proverbista en el capítulo 18, versículo 21, dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Es la verdad, es la Biblia, es la palabra de Dios, es lo que nos enseña. Pero muchos tienen por poco el cuidar de lo que hablan, de lo que dicen. Hay quienes simplemente sueltan palabras y sabías tú que cuando tú hablas te das a conocer, ¿verdad? Y de hecho una forma de conocer a una persona es escucharla hablar. Y muchas veces he dicho, ojalá tú te escucharas a ti mismo hablar, cómo tú hablas. Porque la palabra de Dios enseña, la palabra de Dios dice, de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Ve qué tremendo? De la abundancia del corazón habla la boca. Así es que si quieres conocer a alguien, escúchalo hablar y conocerás su corazón, no solamente la persona como tal, sino es su propio corazón. ¿Verdad qué tremendo? Así es que hay mucha gente que te conoce cuando tú hablas. No solo te escucha, sino que te están conociendo. Pero el punto es que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Hay quienes no tienen la precaución, el cuidado, no tiene esa responsabilidad de sí mismo de cuidar ese órgano tan pequeño. Santiago, el pastor de Jerusalén en aquel momento, diría, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mira qué gran voz que incendia un pequeño fuego. ¿Qué poder hay en la lengua? O sea, en otras palabras, el apóstol Santiago está comparando la lengua con un pequeño fuego. Imagínate, con un pequeño fuego. ¿Y qué poder dice ahí en la lengua? Y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Imagínate lo que está diciendo el apóstol Santiago. Contamina todo el cuerpo.
y es encendida por el infierno. O sea que Satanás también manipula para que hablemos, para que digamos cosas que no debemos de decir. E inflama el curso de nuestra vida. O sea, de pronto decimos algo que no quisimos decir, pero también eso que dijimos condiciona el resto de nuestras vidas. Por eso es que hay que tener cuidado. Pero entonces, si en este momento yo dejara ya de predicarte, ¿cómo cerrarías en este momento? Si hay un miembro del cuerpo del cual debes de tener cuidado, es de tu lengua, es de tu boca. ¿Y por qué? Pues porque el apóstol Santiago lo ha expuesto. Obviamente en la carta que se le da al nombre de Santiago, dice, con nuestra lengua podemos bendecir o maldecir. Con ella alabamos a nuestro Dios y Padre, o sea, a Dios. Lo alabamos, lo bendecimos, le damos honra y le damos gloria a Él. Mire qué tremendo. Y también insultamos a nuestros semejantes, que Dios hizo parecido a Él mismo. Hermanos, esto no debe ser así. De esta manera habla el apóstol Santiago a la iglesia. Sí, en Santiago capítulo 3, del 9 al 12. Dice, de un mismo pozo no puede salir agua dulce y agua amarga o salada. O sea, imagínate, en un mismo pozo saco una cubeta de agua y esta es dulce. Saco del mismo pozo agua y esta es amarga. Y vuelvo a sacar del pozo y ahora que es salada. O sea, eso no funciona, no es así. No puede ser así. Tampoco, dice el apóstol Santiago, da higos un árbol de aceitunas, ni da uvas un árbol de higos. Así que entendiendo que si bien es cierto que muchas veces nuestra lengua la usamos para bendecir a Dios y bendecir a nuestros hermanos y bendecir, no sé, bendecir la comunidad, bendecir las familias, de pronto podríamos estarla usando también ¿para qué? Para maldecir. Son muchos los que a veces dicen, te bendigo en el nombre de Jesús, te bendigo, amado hermano, amigo, bendigo a la familia. Pero con esa misma lengua, con esa misma boca, muchas veces están lanzando maldiciones, lanzando vituperios, hablando barbaridades de otras personas. Y te voy a decir algo, la Biblia enseña, la palabra de Dios enseña que de todo vamos a entregar cuenta, de todo lo que digamos. Sí, vamos a entregar cuentas. Así es que, si no lo sabías, es importante que lo tengas en cuenta. Hay una historia súper interesante, una historia que se encuentra en Primera de Reyes. Justamente en el capítulo 2, sí. Lo que encontramos ahí es una historia donde David, el rey David, ya ha envejecido y le hace unas recomendaciones a su hijo Salomón, que es quien tomaría el trono según los mandamientos de Dios. Pero hay un hombre muy específico que quiero mencionarte llamado Simei. Yo no sé si lo has escuchado antes, si has escuchado mencionar ese nombre, pero Simei es de los benjaminitas, o sea, de la tribu de Benjamín. Recuerda, Israel está compuesta por 12 tribus. Obviamente el mismo Israel está dividido, bíblicamente lo entendemos, está dividido en dos partes, la parte del norte y la parte del sur. A la parte del norte se le llama Israel, a la parte del sur se le llama Judá. Y en la parte del sur hay dos tribus y en la parte del norte hay 10 tribus, que obviamente fue dividida después de Salomón. David trabajó para unificar todo Israel, pero después de Salomón fue dividida en la parte del norte y la parte del sur, obviamente por la desobediencia del pueblo y todo eso. Pero quiero hablarte justamente de Simei.
Resulta que David le hace unas recomendaciones a Samuel. Y dentro de esas recomendaciones estaba el nombre de Simei. Claro, estaba otro nombre, Joab, un general del ejército de David. Habían otras recomendaciones como lo del templo, la construcción del templo. Y más recomendaciones. Te recomiendo que leas el libro de Reyes, primer libro de Reyes, y también el segundo, que está llena de historias, pero de bendición, gran bendición. Ahí podemos conocer el carácter de Dios. Mucho se refleja a través de los reyes, a través de los profetas sobre todo, ¿verdad? Entonces dice, Simei, el rey manda llamar a Simei y le dijo, edifica una casa en Jerusalén y habita ahí, no salgas de ahí a ninguna parte, porque ten por cierto que el día que salgas y pases el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre caerá sobre tu cabeza. ¿Sí? Eso fue lo que le dijo. Claro, imagínate el rey dándole una advertencia a un hombre que obviamente David se lo había recomendado, ¿verdad? Entonces ya sabrás tú, y bueno, más adelante te cuento cómo se termina la historia y el por qué está haciendo esto Salomón. Entonces Salomón está en ese tiempo de, ¿cómo se dice?, de consolidando su reinado. Así es que este Simei es uno de los últimos hombres a los cuales tiene que tener bajo control, bajo vigilancia. Por eso él manda que mejor esté en Jerusalén, donde él estaba gobernando, que estuviera cerca. Él quería saber dónde estaba y que estuviera cerca. Así es que la vida ahora de Simei estaba dependiendo de que obedeciera al rey, ¿verdad? Entonces, mira qué interesante. Entonces este Simei vivió ahí por unos 3 años. Pero sucedió que 2 criados, 2 esclavos de Simei, huyeron a otra ciudad llamada Gat. Se le fueron, sí, simplemente se le escaparon, ¿verdad? Entonces le dan aviso a Simei: Simei, tus esclavos están en Gat. Oh, entonces Simei se levanta, ensilla su asno y fue donde a donde estaba Aquis, era el rey de en Gat, para buscar a sus siervos. Fue pues Simei y trajo a sus siervos de Gat. Pero recuerda que es cierto, habían pasado 3 años. 3 años. Pero, ¿cuál era la recomendación que se le había hecho a Simei? No salgas de Jerusalén, construye aquí una casa en Jerusalén, pero no salgas, porque el día que salgas, ese día morirás. Y es interesantísimo cómo a la gente se le olvida que están bajo promesa de Dios, que están bajo un pacto, que su vida depende de la obediencia. En este caso, Simei, su vida dependía de que obedeciera a ese acuerdo que tenía con el rey. Pero habían unos intereses materiales. 2 esclavos se le habían ido. Y obviamente, ¿quién iba a darle de comer a las ovejas? ¿Quién iba a limpiar las canoas? ¿Quién iba a hacer el césped? O sea, intereses materiales. Y hay muchas personas que se les olvida el acuerdo que tienen con Dios, el pacto que han hecho con Dios, se les olvida las promesas que han recibido de Dios y las cambian muchas veces por cosas que no deberían. En este caso, Simei no era solo asunto material, estaba poniendo en juego su propia vida. Pero eso, Simei, parece como los cristianos de hoy también,
que ponen en juego su propia vida pensando que Dios se le olvidó lo que le había dicho. Se le olvidó las promesas. Se le olvidaron las bendiciones. No, que las bendiciones de Dios nunca se olvide dármelas. Pero la obediencia. Y entonces sucedió que Simei se olvidó del pacto que tenía con el rey. Y entonces salió a buscar sus criados. Claro, consiguió sus criados, los regresó de nuevo. Y ahora sí, a Salomón se le dice, ¿sabes qué, Salomón? Simei salió de Jerusalén, fue tras sus esclavos que se le habían escapado y ya los trajo de regreso. Y dice Salomón, ok, mándame a traer a Simei. Cuando Simei llega, donde Salomón le dice, Salomón, ¿por qué? Simei, ¿por qué hiciste eso? Si te hice jurar por Jehová, tú me juraste por Dios, que lo que yo te había dicho era bueno, que el acuerdo que habíamos llegado era bueno, y tú te viniste a vivir a Jerusalén. Pero tú recuerdas que yo te dije que el día que salieras de Jerusalén, ese día morirías. ¿Y qué va a decir Simei? No me acuerdo. No me acuerdo. Estaba borracho o no sé, no me acuerdo. No podía decir eso. Porque el rey había hablado. El rey había decretado. Y cuando el rey habla, cuando el rey decreta, así se hará. Así se hará. Quizás pudo haber apelado a misericordia Simei. Quizás pudo haberle dicho a Salomón, ten misericordia. Pero el asunto es que también Salomón estaba cumpliendo unas recomendaciones de David, su padre. ¿Y por qué diría usted eso? ¿Pero qué recomendaciones? Es que el asunto es el siguiente, que Simei tuvo en poco lo que dice la Biblia en Éxodo 22, 28, que no debes hablar mal de los que están en eminencia, que no debes de maldecir al príncipe, que no debes maldecir al rey, porque alguien que Dios ha puesto en autoridad, dice Romanos capítulo 13, que debemos de bendecir las autoridades, no maldecir a los príncipes. Hay gente que habla vituperio de los presidentes, de los alcaldes y todo eso. No es que no reclames, no es que no puedas decir lo que está sucediendo, pero maldecir, hasta maldecir, eso no es para cristianos. Obviamente yo escucho a mucha gente hablando sin ningún respeto en contra del presidente o los presidentes, en contra de la gente que está en eminencia. La Biblia enseña y dice que no debemos maldecir a este tipo de personas que están en eminencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera representan la ley y representan también a Dios, aunque algunos lo hacen muy mal. Y está bien, tú puedes decir, lo hacen muy mal. Es más, se olvidan que están de parte de Dios, por eso serán demandados, pero es que será Dios quien los demande, no nos toca a nosotros. Claro está que hay derechos que hay que reclamar, por supuesto que sí, hay derechos que hay que hacer valer, por supuesto que sí, pero hasta maldecir, eso no debe de ser, no debe de ser. ¿Por qué? Porque cuando alguien maldice a un presidente, maldice a alguien que está en eminencia, ni siquiera quiero hablar de alguien que Dios ha llamado como profeta, como pastor, como evangelista, que son hombres y mujeres llamados de parte de Dios, que hay muchos que hablan y vociferan sin ningún respeto de nada completamente. Entonces, las consecuencias pueden venir. Recuerda, al principio te dije, wow, o sea, el alcance de las maldiciones, el poder de las maldiciones. Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que David tuvo que huir porque su hijo Absalón estaba queriéndole usurpar el reinado. Y se hizo de ejército, se hizo de gente de guerra, y entonces David salió huyendo de Jerusalén. Cuando el rey David llegó a una ciudad llamada Bahurín, sí,
salía uno de la familia de la casa de Saúl, de los de Benjamín. Saúl fue el primer rey y era de la tribu de Benjamín, ¿verdad? De la tribu de Benjamín. Entonces, sale este hombre llamado Simei, del que estamos hablando, ¿verdad? Hijo de Gera, dice la Biblia, era este Simei, y iba maldiciendo a David. Entonces, en otras palabras, David iba por el camino y paralelamente llevaba los soldados, David, que lo iban custodiando, lo iban cuidando, pues siempre tenía a su gente, ¿verdad? Absalón se hizo, recuerde, no quiero que confundirlo, si dije la palabra no la dije bien, los nombres. Salomón es el que está reinando, que ya David ya no está, pero ahorita yo estoy hablándole en 2 de Samuel capítulo 16, le estoy hablando de lo que sucedió y por qué es que David le recomienda a Salomón que tenga en cuenta a Simei, ¿verdad? Y por qué encontramos que ahí en Primera Reyes capítulo 2, versículo 40, 43, 44, encontramos que está siendo sentenciado Simei y está siendo sentenciado a muerte, pero que se le dio una oportunidad, ¿verdad? Pero entonces, usted dice, ¿por qué sucedió eso? Me imagino que usted está pensando, pero pastor, ¿por qué fue lo que pasó? Entonces, este Simei va maldiciendo a David, cuando David va huyendo de que su hijo Absalón lo va siguiendo, ¿verdad? Lo va siguiendo porque quiere matarlo, quiere tomar su reinado, ¿verdad? O sea, eso es una cosa trágica y uno cuando lee acá en las escrituras dice, pero ¿cómo es posible que los padres contra los hijos y por qué esto sucede? Bueno, porque David había pecado y Dios también lo había sentenciado a David y había pecado con la mamá de Salomón, Betsabé, alguien lo recuerda, ¿verdad? Me imagino que tal vez usted no lo recuerda, pero eso es lo que había sucedido. Entonces, Dios también, como dicen, sentó en la silla de los acusados a David y le dijo, tú estás bajo juramento también y también tú vas a tener que sufrir ahora las consecuencias de tu pecado. Y así es como surge que se le levanta su propio hijo contra el rey David y entonces él tiene que huir. En eso que huye, entonces va pasando por esa ciudad que se llama Bahurín, que es parte de los benjaminitas, y entonces un hombre que era familia quizás lejano de Saúl, pero claro, él tenía ahí en el corazón de que Saúl había muerto y que David había tomado el reinado, entonces comienza a arrojarle piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, mientras todo el pueblo, todos los hombres valientes marchaban a su derecha y a su izquierda. Simei lo maldecía diciendo, fuera, fuera, hombre sanguinario, perverso. Le decía ¿a quién? A David. Y así Dios hoy está haciendo justicia contigo, ¿verdad? Entonces, y de esa manera lo maldecía. Claro está que las fuerzas del ejército de David le decían a David, permite que matemos a ese Simei. Y dijo David, no, no lo hagas, no lo hagas. Seguramente Dios se lo ha permitido, ¿verdad? Entonces pensando David en su propia culpa y pues son cosas que a veces uno, digamos, alguien que se siente culpable no quiere a veces ni defenderse. Pero es lo que sucede con este hombre Simei. Entonces, ¿qué sucede luego? Es que por esa causa de que él lo maldijo, de que Simei maldijo a David, es que le recomienda a Salomón para que Salomón sea quien vengue la causa, por así decirlo. Entonces Salomón condiciona a Simei para que iba solamente a Jerusalén, para que no salga y que de eso dependería de su vida. No lo mató, o sea, no vino y lo eliminó de una sola vez, sino que le hizo jurar de que esa sería su condición para que él pudiera vivir. Simei lo aceptó, pero cuando pasó el tiempo se le olvidó, como muchos cristianos se les olvidan muchos acuerdos que han tomado con Dios, pero quiero decirte que este es el tiempo para que hagas memoria. Sí, haz memoria si has llegado a acuerdo con Dios, si le has pedido algo,
y te has comprometido con Dios, si Dios se ha comprometido contigo, pero condicionado a algo, entonces haz memoria. Yo creo que es importante de que tengas en cuenta que la misma palabra del Señor habla, eh, la misma palabra del Señor nos enseña de que dice que Dios no se complace en las personas que prometen y no cumplen. No, es mejor, dice, no prometer y al menos cumplir con algo. Pero hay gente que es buena para comprometerse. Ah, sí, sí, cuente conmigo, pero cuando es el momento, nadie puede contar. O sea, si sabe contar, dicen, no cuente conmigo. ¿Verdad? Entonces, qué tremendo es de que la palabra de Dios nos enseña. Y mira, y dónde, ¿qué fue lo que pasó? No tuvo en cuenta este Simei. Dice, como te conté antes en Éxodo 22, 28, no ofenderás a los jueces ni maldecirás a los príncipes de tu pueblo. ¿Qué pasó? ¿No leyó la escritura? ¿No leyó la Biblia? ¿No leyó la Torá? ¿No leyó el Pentateuco? ¿Verdad? Y en Levíticos también habla y lo menciona de tener en cuenta el nombre de Dios como también de los que están en eminencia. Y ahora para nosotros diríamos, porque también Eclesiastés 10:20, el mismo Salomón lo repite ahí, dice, ni aún en tu recámara maldigas al rey, ni en tu alcoba maldigas al rico, porque un ave de los cielos llevará el rumor y un ser alado hará conocer el asunto. Pero claro está que en este momento Simei no conoce esa escritura probablemente porque es Salomón quien escribe Eclesiastés. Y ahora para nosotros ya tenemos los escritos de Moisés en Éxodo y Levítico, tenemos los escritos de Salomón y también tenemos los escritos de Pablo. Por cierto, lo menciona en Romanos. Déjame ver, Romanos 12. Dice, menciona a Pablo, dice, bendecí a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Así es que un buen cristiano, si usted escucha a un cristiano maldiciendo, y te voy a decir esto, un cristiano que maldiga está en desobediencia, y te voy a decir eso, ¿sabes qué puede suceder? Que esa maldición que envía se le regresa. Esa maldición que envía se le va a regresar y le va a afectar a él o a ella y también a su familia. Porque el Señor dice también en los evangelios, dice que aún a los que nos persiguen, debemos de bendecir. Pues claro, como he dicho en otro momento, es que ser cristiano no es fácil. La gente que está afuera como que desprecian así, dicen, hablan de los cristianos. No, pero es que ellos no pueden, no son capaces de poder mantenerse siendo un buen cristiano, ¿verdad? Entonces, pero vivir el evangelio verdaderamente se requiere de valentía, de gran esfuerzo. Porque, ¿qué es lo que a uno le sale? Mira, en un momento estaba hablando, no sé, hace un par de días atrás estaba hablando con alguien y yo le dije, ¿sabe qué? A veces yo he querido maldecir a alguien porque son unos satanás, porque son una persona que de verdad personifican al diablo mismo. Son dañinos como el diablo. Y a veces uno quisiera maldecirlos de verdad. Yo como ser humano diría, pero, y me dice esa persona, ay no, pastor, usted no puede hacer eso. Le digo, pues sí, claro que lo puedo hacer, pero es que no lo puedo hacer. Porque sí, no es que no lo pueda hacer, podría mandar una maldición, pero conociendo del poder que Dios me ha dado para bendecir o para maldecir, entonces obviamente no lo voy a hacer porque luego yo voy a ser culpable del daño que lleve esa persona. Y eso es lo que muchos no entienden, que maldicen y luego el daño que lleva esa persona, Dios se los va a demandar a ellos. Así que cuida lo que hablas, cuida de verdad lo que sale de tu boca. Debes de cuidarlo. ¿Por qué? Porque Dios podría demandarte. ¿Recuerdas como te dije en el capítulo 13 de Romanos? Habla de que oremos por las personas que están en eminencia. Esas serían las recomendaciones de hoy. Porque las maldiciones podrían devolverse, ir como el boomerang y regresar, dañarte a ti, como le pasó a Simei, las maldiciones que envió al rey,
se le devolvieron. Claro, pasó un tiempo, quizás se le había olvidado en algún momento, pero el rey Salomón se lo recordó y lo hizo hacer acuerdo y lo hizo jurar por Jehová. Y todo eso se le olvidó en algún momento. Y yendo sobre cosas que yo no sé qué pensaría Simei cuando regresó y cuando escuchó el mensajero del rey Salomón cuando le dijo, mira, el rey te manda a llamar. Y esto sabía él que no era para cosa buena. ¿Qué dijo? Uy, ahora sí estoy en problemas serios. Mejor hubiera dejado a esos criados, esclavos, los hubiera dejado ahí. Mejor hubiera perdido, no sé, cualquier otra cosa, pero no la vida. Y a veces cuando se dice eso, se piensa eso, ya es muy tarde. Por eso es un tiempo de reflexionar. Y yo quiero decirte en esta hora, cuida lo que hablas, cuida lo que sale de tu boca, porque también de esa forma te dejas conocer quién verdaderamente tú eres. Así es que usemos nuestra lengua para decir cosas buenas, para bendecir solamente y no para maldecir. No maldigas por ninguna razón. Si realmente te sientes molesto con alguien, si realmente te sientes muy enojado con alguien, porque a veces suele suceder, ¿sabes qué? Dile, Señor, hazte cargo de esa persona. Señor, seas tú quien venga en mi causa, pero no yo. De mi parte, yo no sé ni siento decir esto, pero bueno, yo lo bendigo. Lo bendigo en tu nombre, Señor. Y si esa persona debe pagar por algo, seas tú quien le cobre, quien le reclame, ¿verdad? Entonces, de esa manera estaremos librados. Y entonces no solamente tendremos que estar atentos a lo que vemos, sino que no nos preocuparemos por las cosas del pasado, porque no nos alcanzarán. A ti te deben de alcanzar las bendiciones y no las maldiciones, porque muchas maldiciones están alcanzando a aquellos que una vez atrás lo dijeron. Así que mucho cuidado y pon atención. Si ahora debes de hacer memoria y pedir perdón a Dios, y si en algún momento lanzaste una maldición para alguien, quizás es el momento que ahora, en este momento que vamos a orar, diga, yo bendigo a esa persona en el nombre de Jesucristo y borro esa maldición. La bendigo en el nombre de Jesús, donde quiera que se encuentre, donde quiera que esté, yo le bendigo. Y si algo debe de pagar, bueno, que sea Dios quien le llame la atención. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la gracia y el favor de Dios esté contigo y tu familia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por las historias. Gracias, Dios, por lo que está escrito en la Biblia. Gracias porque nos has enseñado, Señor, que nuestra lengua podría ser usada para bendecir, pero también para maldecir. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de usarla solo para bendecir, Señor. Muchos están cosechando hoy lo que han sembrado, diríamos de alguna manera, porque es lo que han hablado, hoy lo están cosechando. Dice la palabra de Dios que el que ama la lengua comerá de sus frutos. Y amarla es cuidarla y no usarla para hacer cosas malas, para decir cosas malas. Por eso hoy, Señor, he sugerido a tu pueblo, tu palabra es verdad. Y he recomendado a tu pueblo que cuide ese miembro pequeño, que dice el apóstol Santiago, que es como una llama pequeña, pero que incendia un gran bosque. Pero así también la lengua, dice, corrompe la rueda de la vida, el mundo entero. Así es que, Señor, ayúdanos para tener los cuidados necesarios y para nada más usarla para bien, para degustar, para saborear, para hacer sonidos como las palabras, pero también, Señor, para bendecir en el nombre de Jesucristo. Hoy bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, bendigo a los que me han escuchado, Señor, bendigo a los jóvenes, a los niños, bendigo a los adultos, los matrimonios, en tu nombre, Jesús, en tu nombre, en el nombre de Jesucristo. Y si hay alguno enfermo, reciba sanidad en esta hora, porque la Biblia dice que por la llaga de Cristo hemos sido curados y es suficiente el sacrificio de Jesús para salvación, para vida eterna y también para sanidad. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te llene de favores y será hasta la próxima. Fuerte abrazo.